Estamos de las últimas entregas de nuestra serie Aprendiendo a orar para mis emociones controlar. Y hoy vamos a hablar del miedo. Este personaje que intensamente delgado, temeroso, con algunas situaciones en lo particular, se encontraba ahí. Temor, miedo. ¿Cuántos hemos experimentado miedo alguna vez? Como seres vivos, todos los seres vivos experimentan miedo, sobre todo los mamíferos, los reptiles inclusive, aún inclusive uno podría decir, ¿a poco las plantas y los microorganismos también? Y su forma de demostrar el miedo es pelear, correr o congelarse. Son las respuestas naturales ante el miedo. Repito, correr, pelear y congelarse. Empieza, wow, wow, wow. Y nuestro sistema de alerta por el miedo corre con permiso, y aunque te enseñaron no corro, no grito, no empujo, uno corre. Pelea, algo que te da miedo hace que pelees. ¿Han visto perros que te ven luego y lo que hacen es ladrar? Su sistema de alerta ante el miedo es pelear, ¿no? ¿Y has visto esos microbuseros? A ver, ponte, sí tiene finta de microbusero, ¿no? Pues ¿qué? ¿Han visto esas escenas? Pues ¿qué? ¿Te la sabes? ¿Por qué te ríes? ¿Han visto que hay gente con el miedo pelea? Es una reacción ante el miedo. Y la última reacción que probablemente tú la has tenido y no te habías dado cuenta es congelarte. ¿Te ha pasado? ¿Chocas o te chocan y te quedas así? No sabes qué hacer. Alguien te asaltó y te quedas congelado, congelada. ¿A alguien le ha pasado eso? Se llama disociación, pero el término coloquial es congelamiento. ¿Alguien se ha congelado ante el miedo? ¿Qué no vas a hacer? Reacciona. Perdón, ¿qué? Estas tres reacciones ante el miedo son naturales, son esperables. Hay mamíferos que ante el miedo se detienen, se congelan. ¿Lo han visto? Algunos marsupiales, unos mapaches, algunas zarigüeyas se congelan, algunos antílopes. Ante el miedo, algún niño, hijo tuyo, se ha congelado. Vamos, no tengas miedo. No. ¿Alguien ha visto así? En las películas de terror pasa mucho esto, pelean, corren y se congelan. Y en el congelamiento viene la neuresis y la ecopresis. En neuresis se hacen pipí. ¿Por miedo alguien se ha hecho pipí? Yo sufrí eso cuando era niño, tenía neuresis, me daba miedo una maestra, que si me estás viendo ya te perdoné, maestra Donata, en primero y cuarto. Ya me acuerdo de la maestra, me daba miedo, mi mamá se acuerda, y me daba neuresis, me hacía pipí, ¿no? Por eso en las películas de miedo y de terror, el hacerse pipí o el defecar, la ecopresis, la falta de control de esfínteres es natural. ¿Alguien ha sufrido esta situación con alguno de sus hijos que de repente por mucho miedo se hace pipí en las noches y no sabes por qué? Ese es un tema. ¿Quién adulto todavía lo hace? Ay, mi esposa me regaña. Ok, ya eso lo hablaremos después. Las respuestas ante el miedo son esperables, son naturales, pero a lo mejor ahorita las hablé muy genéricas. Muchas veces el miedo nos llega a paralizar y nos limita en muchos aspectos. Dios quiere que aprendamos a sobrellevar las cuestiones del miedo y podamos movernos de acuerdo a la voluntad de Dios. La Biblia tiene mucho que decir sobre el miedo y la Biblia utiliza la palabra temor para hablar de esto y lo divide en dos aspectos. El temor al Señor, que vamos a tener una plática de esto. De hecho, esa fue mi primera predicación en otra iglesia, el temor al Señor. Y está el temor humano. Así lo divide la Biblia. El temor al Señor, que es el principio de la sabiduría. El temor al Señor, que te guía a amar sus mandamientos. El temor al Señor, que es un respeto, que es una forma de honrarle. No es tenerle miedo a Dios y que cuando truena dices, ay, Diosito está enojado conmigo. No, es respetar su palabra, seguir sus decretos, decir que si yo lastimo a alguien, estoy ofendiendo y lastimando a Dios. Es parte del temor al Señor. Que todas y todos los creyentes y discípulos de Jesús deberíamos movernos en el temor al Señor, porque eso nos va a hacer sabios, pero también eso nos va a llevar a amarle. Ese temor es un amor y un respeto muy particular, y cuando lo leemos, wow, no es de que tengas miedo al infierno, es de que temes no agradar a Dios y por eso tú acoplas tu voluntad para agradar a Dios, ¿no? Y el temor al hombre que lleva en sí castigo,
que el que teme no ha sido perfeccionado en el amor, que el que teme y entonces no pone en Dios sus fuerzas, es la parte donde tenemos que trabajar. Y esta es la que me voy a enfocar el día de hoy. Temor. Hay enseñanzas, hay consejos. Se dice que la palabra no temas está 365 veces en las Escrituras. Yo desde el año pasado empecé a contarlas. Llevo 187 contadas en mi devocional bíblico. Donde se encuentran más es en el libro de Salmos y en el libro de Isaías. He encontrado más de las 187 que te estoy diciendo. No he visto todas las 365 que dicen que es una para cada día del año. Pero yo te invito a que cada vez que tú veas no temas, no temas, no temas, subráyalo y memorízalo. ¿Por qué? Porque el miedo es una de las emociones tan fuertes es el miedo que seguimos viviendo con miedo en muchas cosas. Voy a decirles algunos miedos. Y tú levanta la mano, no se preocupen, la cámara nada más me ve a mí, pero levanta la mano si lo has tenido. Miedo al fracaso. ¿Alguna vez alguien ha tenido miedo al fracaso? Miedo al éxito. Miedo a no hacer la voluntad de Dios. Miedo a hablar en público. Miedo a que te falte dinero. Miedo al qué dirán. Miedo a las opiniones de otros. Miedo a que agarres el micrófono y pase algo raro y se burlen de ti. Miedo a equivocarte y que los demás digan cosas de ti. Miedo a comportarte como niño o niña siendo ya un adulto. Miedo a que la gente diga una cosa de ti y que se cumpla. Miedo al futuro. Miedo a quedar pobre. Voy con miedos que de repente yo estoy aprendiendo a trabajar. Miedo a que me falte algún sentido con el paso del tiempo. Que vayas perdiendo la audición, la movilidad, ¿no? Miedo a quedarte sin dinero. Miedo a la soledad. ¿Alguien ha tenido miedo a la soledad? Miedo al rechazo. Miedo al abandono. Miedo a que tus hijos se vayan de Dios. ¿Alguien ha tenido ese miedo? Miedo a que tus hijos hagan lo contrario de lo que les enseñaste. Eso no te lo enseñé. No, ni lo digas. Me protejo. Toco madera. Me protejo. Y hay gente que hace esto. ¿Okay? Hay muchos miedos. Pero empecemos. ¿Qué es el miedo? El miedo es una respuesta emocional que se activa ante diversas amenazas y suele estar acompañada de cambios fisiológicos, como la respiración acelerada, el ritmo cardíaco también acelerado o arritmia cardíaca, pupilas dilatadas, presión sanguínea aumentada, que preparan a la persona para luchar, pelear o hasta congelarse. Y entre ellos viene eneuresis, sudoración de manos, tensión en la quijada y manifiesta tanto de ansiedad y miedo algunas características similares. Se parecen mucho, ¿no? Hay mucha gente que ante el miedo se paraliza, se sonroja, se pone tieso. Identifica cómo se pone tu cuerpo cuando tienes miedo. ¿Alguien se hace bolita cuando tiene miedo? ¿O está en posición fetal? ¿Alguien se ha notado así? ¿Alguien cuando tiene miedo se ha notado irritable? ¡Ya! ¡Cálmate! ¿No? Y yo estoy aprendiendo a diferenciar cuando alguien está irritable y cuando alguien tiene miedo por dentro. ¿Sabías que por miedo se puede educar a la gente? Hay una teoría que se llama la teoría del miedo. Tú educas a tus hijos por amor. Hijo mío, escúchame. Escucha la instrucción de tu padre, no olvides la dirección de tu madre. O, si no es por amor, es por miedo. Si no lo haces, vas a ver cómo te va. Y va a hablar la mano, la varita, lo que caiga encima, ¿sí o no? De hecho, en nuestra cultura, ¿sabías que hay gobiernos que se movilizan por miedo? Y hay toda una dinámica del miedo. Muchos gobiernos llevan a cabo la obediencia por miedo del miedo. Le enseñan a obedecer a la gente. Y eso es represión. Y aunque ustedes no lo crean, México también está siendo parte de esa cultura de aprender por miedo. En la transición del gobierno, antes era por populismo al presidente, me cae bien, nos agrada, hay un sentimiento, y con el paso del tiempo es quien no piensa igual que nosotros, es limitado. Esa es la cultura del miedo, ¿no? Y va a empezar a movilizarse mucho más. Pregunta,
¿tus hijos te obedecen por amor o por miedo? Si tú dices, el amor y el respeto es una parte, que bueno, pero si es respeto y miedo, hoy la línea es muy delgada, porque a veces educamos como fuimos educados. Y es parte de que busquemos en las escrituras una forma de poder educar, no con la base del miedo. Es más, ¿cuántos de ustedes siguen a Dios por miedo, para que Dios no se enoje, para que lleguen al cielo, y no por amor? Porque por eso estamos viendo ahora doctrinas. Seguimos a Dios, aunque seguimos pecando. Y en medio del pecado, ojo, si tú dices, me da miedo ir a la iglesia y si se enoja Dios conmigo, mejor no voy. Hasta que esté mejor con Dios, ya me acerco. No, la iglesia es el mejor lugar para que todos que estamos pecando vengamos. La iglesia es el mejor lugar porque aquí habemos pecadores que estamos buscando a Dios y todavía la regamos y estamos sirviendo, cantando, ministrando en todo y la seguimos regando. Sí, tenemos que buscar la santidad sin la cual nadie puede ver a Dios. Pero es porque tengo miedo a que se desquite Dios conmigo y hay que aprender a diferenciar. Dios al que ama, disciplina y corrige al que tiene por hijo. Pero no tengas miedo en esto, la corrección de Dios no es para matarte. La corrección es por amor para que nuestras conductas cambien. El miedo que lleva en sí castigo es pensar mal de Dios, pensar mal de otros y hasta pensar mal de ti. Pero lo vamos a ver. De hecho, es un tema muy, muy largo del miedo. Tendremos otra ocasión para poder hablar cuestiones del miedo. Pero ya que hablamos del miedo, la pregunta es, ¿a qué le tienes miedo todavía? Hay gente que le tiene miedo a las alturas. Hay gente que le tiene miedo a las arañas. Hay gente que tiene miedo a perder el control. Gente que tiene miedo y a las 3 de la mañana no puede dormir. Gente que después de un evento traumático, el miedo es algo particular que permanece ahí. ¿A alguien le ha pasado un evento traumático? Algo que estuvo en riesgo tu vida y marcó tu vida y ya no fue lo mismo. Un choque, un sismo, una noticia de una enfermedad crónico-degenerativa, un asalto. ¿Alguien ha tenido un evento así? Entonces, y la característica del estrés traumático es que está el miedo ahí. Y si vuelve a pasar, y si vuelve a suceder, parte del proceso del tratamiento psicológico es ayudar a vencer el miedo, regularlo. Y nosotros como cristianos, la idea es de que el miedo no nos domine, sino que lo dejemos en manos de Dios. ¿Vamos bien? Vamos a ver algunos versículos. Juan capítulo 4, por favor, acompáñame a Juan capítulo 4. Vamos a ver versículos y vamos a ver después de ello cómo empezar a orar. Primera de Juan 4, perdón. Primera de Juan. Primera de Juan. 4. 18. 4:18. Primera Juan 4:18. Dice así: en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Y si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Nosotros tenemos este mandamiento de Él: el que ama a Dios, ame también a su hermano. Juan, escribiendo esta carta, dice, cuando hay temor, es que no se ha estado perfeccionando el amor. Todo aquello que te cause miedo, ponlo en manos de Dios. Dios, tengo miedo a quedarme sin dinero este fin de mes. Tengo miedo a que mis hijas, mis hijos hagan esto. Cualquiera. Y que puedas ver que el amor de Dios, Dios está más preocupado por tus hijos, por mi economía, por mi futuro. Poder confiar en el amor de Dios nos va a ayudar. Aun cuando estamos en una enfermedad o en un accidente, ¿crees que Dios, que es tu Padre, a quienes han aceptado a Jesús como Señor y Salvador y creen en Él, crees que tu Padre Celestial te va a abandonar? Solo que da miedo, mucho miedo cuando estás enfermo, ¿sí o no? Dios, ya oré y no pasa nada. Cuando te acaban de diagnosticar algo, cuando pasa algo fuerte con algún familiar, Dios, ¿qué sucede?
La confianza en Dios va a ser lo que ayude a que el temor vaya disminuyendo. Ojo, no es pecado, voy a repetirlo, tener miedo. No es pecado tener miedo, pero recuerda, el miedo te puede llevar, como las otras emociones, a pecar. ¿Qué cosas suceden cuando uno no deja el temor a Jesús? Dios, Jesús, tengo miedo, ayúdame a hablar en público y qué van a decir, lo pongo delante de ti. Jesús siempre va a decir, enfócate en lo que yo creo de ti, no en lo que otros digan. Ay Dios, pero van a hablar. Hablaron del Hijo, no te preocupes. Ay Dios, pero ¿y si me equivoco y no salen las cosas como yo espero? Confía en mi Padre poderoso. Oye Jesús, pero está la tormenta y va a pasar algo. No te preocupas de que casi perecemos. Tranquilos. Y es más, te voy a enseñar a confiar a tal grado que enmudezca la tormenta. Todas estas cosas de entregarle a Jesús nuestros miedos nos ayuda. Yo tenía un miedo de hablar en público y ahora me dedico a eso. Me daba cosa hablar en público y creo que la oración ayudó mucho, la carrera también, pero practicar. Y algo que me enseñaron es, entre más miedo tengas, aprende a confiar en Dios. Ahorita lo vamos a ver porque el rey David lo hacía. Pero, ¿qué combinación hay en esto? El miedo nos tiene que llevar a confiar más en Jesús. Lo que tú temes, tienes que entregárselo a Jesús y que te lleve a confiar en Él. Porque si no, te puede desgastar. Yo quiero que me acompañes a 2 de Timoteo 1:7. 2 de Timoteo 1:7. Segunda de Timoteo. Cuando somos salvos, perdonados, redimidos y salvados, Dios no nos da un espíritu de temor. Al contrario, Él no nos ha dado un espíritu de temor, miedo o cobardía. En otras versiones dice un espíritu de timidez, sino de poder, de amor y dominio propio. Entonces, anote esta frase, con todo y miedo, hazlo. Con todo y miedo, enfréntate. Porque siempre va a haber miedo, va a haber situaciones difíciles. Leemos fácil cuando Sadrach, Mesach y Abednego estaban en el horno de fuego. ¿Tenían miedo? Yo creo que sí. Cuando se tenía que presentar Jesús ante el Sanedrín, pues yo no dudo que venía el miedo, pero confiaba en Dios y el miedo hacía que avanzara. Con todo el miedo hay que aprender a hacer las cosas. Y el miedo tiene niveles. No sé si habían visto que el miedo tiene niveles. Empieza con timidez. La timidez es parte del miedo. Ay, es una persona tímida. No, y en el trasfondo va a tener miedo al rechazo, miedo al abandono. Por eso, hermanos, no sean tímidos. Una cosa es que digas, bueno, me da pena y se me va quitando la pena. La timidez puede llevarte al miedo. Timidez, miedo, temor, terror, pánico y fobia. Va a ir aumentando, ¿no? Timidez, miedo, temor, terror, pánico y fobia. Yo en lo personal nunca he tenido una fobia, pero conozco gente que al ver algo reaccionan fisiológicamente, sudan, sale sangre, ¿no? No he tenido tampoco una situación de horror en mi vida, ¿no? Tengo pacientes que me enseñan que les han cortado el dedo o han tenido una situación, oye, cuando me secuestraron y ya no iba a vivir, me importaba poco si me orinaba o no, mi ropa me importaba poco qué me pasara a mí, sino que no le hiciera nada a mis hijos y me puse blanco, de ahí me vino una enfermedad crónico-degenerativa. Yo no he tenido terror en esa parte. Sí me ha tocado ver películas thriller de suspenso, drama y me tiene así, ¿no? Hay una muy buena en Netflix que es una mujer embarazada que está atorada en una caja de tráiler, está embarazada en el mar dando a luz. De por sí el embarazo es difícil, no saber nadar y estar encerrado, pero son cuestiones de thriller psicológico. Nowhere se llama, y está buena, ¿no? Es un terror psicológico, ¿no? ¿Qué harías tú en ese caso? Inclusive ya me he atorado 2 veces en un elevador, ¿no? Y 1 hora y media con mi sobrina y otra 2 horas en otro elevador y pues no me dio miedo, quería hacer de Bruce Willis, no me dio miedo. Pero estas cuestiones, ¿quién ha tenido alguna vez una crisis de pánico? Que sientes, ay no, me va a dar,
me va a dar. Y entonces se siente horrible. ¿Quién ha tenido una crisis de horror? Sobre todo cuando recuerdan lo que pasó en el 85. Wow, wow. Yo tengo trabajando con varias personas el replicar esta situación. Este sonido mucha gente no lo llega a soportar. Pero ¿sabías que el miedo es una de las cosas que más enseñan? Y aprendemos, les decía, por la teoría del miedo del aprendizaje, aprendemos a tener miedo. Y ojo, el 70% de miedos que tenemos como adultos son aprendidos. El 70% de miedos que tenemos como adultos son aprendidos. Uy. Porque los miedos naturales hasta los compartimos con otros seres vivos. Miedo a la oscuridad, miedo a las alturas, miedo a los depredadores, miedo a la incertidumbre. Lo compartimos con los animales. Pero el miedo al rechazo, el miedo al abandono, el miedo a la soledad, no importa, aunque me pegue, aquí me quedo. Ese miedo te hace pecar. ¿Sí me estoy dando a entender? Hay miedos que tenemos los humanos que directamente no tienen en los otros seres vivos y por consiguiente hacen que pongamos al miedo antes que a Jesús. Dios no te dio un espíritu de cobardía, de timidez, de temor o terror, sino de poder para que puedas hacer las cosas, de amor, que sepas que Dios te ha cubierto y aun si te equivocas, te sigue amando Jesús. ¿No? Eso es amor. Cuando conoces a Dios Padre, dices, ay, aunque me equivoque, ¿cuántos de sus hijos tienen miedo a que se equivoquen y tú los voltees a ver? Así no se hace. Entonces los niños lo hacen con miedo. ¿Cuántos crecieron con miedo de equivocarse en la escuela? ¿Alguien? No hagas así la letra, ponte a estudiar, esto, aquí, lo otro. Y se tiene que sanar eso. Se tiene que sanar eso. Y entonces Dios nos da dominio propio también. Para que entonces no estés teniéndole miedo a nadie en nada. Porque entonces, una característica de no saber trabajar los miedos, bueno, te voy a decir 3. No pones límites. Segunda, la gente abusa de ti. Tercera, no haces lo que Dios te pide. Esa es creo que la más fuerte de todas. No pones límites, la gente abusa de ti por miedo, ¿no? Al rechazo, al que van a decir, pero no haces la voluntad de Dios. ¿Cuántos de ustedes han tenido la voz de Dios? Les dice algo y no lo hacen. Háblale a esta persona, dale este dinero y si se ofende, haz esto, aquello, lo otro, y entonces por miedo no obedeces. El miedo no es pecado, pero te va a llevar a desobedecer. Ay, tengo miedo, pero por si acaso todavía de repente me pongo unos cuarzos, por si Dios no llega, el cuarzo me ayude. ¿Conoces gente así? Estoy poniendo el ejemplo de cuarzo, pero gente que utiliza amuletos u otras situaciones para seguir confiando, se vuelven ídolos. Repito, el miedo es una emoción que Dios permite que tengamos para aprender a confiar en Él. Dios, pero ¿por qué tengo miedo? Para confiar. De hecho, hay una frase que me gusta del caballero de la noche, Batman, y le dice a Alfred, su mayordomo, ¿por qué nos caemos? Y le dice muy filosóficamente, para aprender a levantarse. Te tienes que levantarte cada vez que te caes, ¿no? No es bíblica, pero suena padre, y más cuando le están hablando así, ¿no? ¿Qué dice Salmos 56:11? Los Salmos, junto con los Proverbios, el libro de Isaías, son de los libros en la Biblia que más vas a encontrar elementos con respecto al miedo y qué es lo que dicen las Escrituras que podemos tener ahí. El Salmo 56, versículo 11, dice, en Dios he confiado, no temeré. ¿Qué puede hacerme el hombre? Cuando tú tengas miedo, confía en Jesús. Sí, nos dice, no temas. Para que podamos trabajar en la confianza con Dios, tenemos que aprender a dejarle a Él nuestros temores. ¿Quién de repente ha tenido, hay películas que están saliendo de esto, temor a envejecer y que no te reconozcan? ¿Alguien ha tenido eso? Temor a perder la memoria y no saber qué pasar con tu vida. Temor a ser un estorbo. Cuando crezcas y ya tus hijos nadie te quiere, tú dices, ¿qué pasó? ¿No? Temor a la viudez. ¿Alguien tiene temor a la viudez? Nadie levante, no, yo no, que se muera de una vez. No digan eso. Dios, llévatelos si quieres. No.
Isaías 41:10. Isaías 41:10. Cuando fue llamado Isaías, fue en medio de una dinámica particular. Pero vas a encontrar, por lo menos he encontrado 7, hay más, no temas, que Dios le dice a Isaías. Dice 41:10 de Isaías, no temas, porque yo estoy contigo, no desmayes, porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. He aquí que todos los que se enojan contra ti serán avergonzados y confundidos, serán como nada y perecerán los que contienden contigo. Vamos al versículo 13. Porque yo, Jehová, soy tu Dios, quien te sostiene de tu mano derecha y te dice, no temas, yo te ayudo. Vuelve a decir, versículo 14, no temas. Y hasta dices, gusano de Jacob. Vamos a usar tu nombre ahí. Gusano de Chucho. Cosa insignificante. No temas. Yo te sigo cuidando. Oh vosotros los pocos de Israel, yo soy tu socorro, dice Jehová el Santo de Israel, es tu redentor. No temas. Oye Dios, pero ¿se vale tener miedo? Sí, pero cuando vengas conmigo, ten la plena confianza que yo te apoyo. Hay una condición psiquiátrica de las personas que no tienen miedo. ¿Sí sabías que se vuelve un problema? Se vale tener miedo. Dios nos dio el miedo para que aprendamos a confiar en Él. Pero la gente que no tiene miedo, se estudiaba a un señor llamado Phineas, que se le atravesó una varilla. Y entonces en el sistema límbico, que es la parte de nuestro cerebro encargado de emociones, lo destruyó. Y una persona que era muy valerosa, que no le tenía miedo a nada, ¿no? Sin embargo, su vida duró poco porque al no tener miedo no tenía prevención y precaución. ¿Sabías que lo útil del miedo es aprender a protegernos? ¿Alguien se ha quemado planchando? ¿Y lo has vuelto a hacer si te quemaste? A lo mejor de distraído sí, pero ya quemado una vez dices no lo vuelvo a hacer. Yo un día estaba probando la plancha y dije, no huele, y le hago, sí duele. No lo volví a hacer, ¿no? Pero tú le permitirías a tus hijos que se atravesaran la calle sin miedo? No, el miedo nos lleva a la precaución. Y en la precaución tenemos medidas específicas. Ojo, la precaución y la prevención no son pecado, al contrario, Dios nos pide que seamos personas previsoras. Y lo podemos ver desde José el Soñador, que hubo 7 años de abundancia y 7 años de escasez. Levanten la mano los que tienen en la previsión económica sistema de ahorro, de guardado. Que levanten la mano con orgullo y digan, sí tengo un sistema de ahorro, se llama prevención y no temor. Los que no lo tienen, les invito a que lo tengan. Para que entonces no digan, ay, ayúdenme a orar. ¿Por qué no cuidaste tus años de vacas gordas? ¿Sí me explicó? Porque Dios va a bendecir la obediencia, no la desobediencia. Y ojo, como iglesia vamos a orar por ustedes, pero tenemos que aprender a orar inteligentemente y por la voluntad de Dios. ¿Te ha pasado que oras por algo y no contesta Dios? ¿Te ha pasado alguna vez? ¿Te has preguntado si es voluntad de Dios? Y ahora yo oro, Dios, si es tu voluntad sanar a esta persona, hágase tu voluntad y pongo las manos sobre los enfermos y que sane. Pero si es tu voluntad llevártela, no me voy a oponer. Eso es fuerte orarlo como pastor y yo invito a que oremos inteligentemente. Cuando alguien se acerca y me dice, tengo miedo por mi economía, tengo que preguntar, ¿qué pasó con tu economía? Porque si tu economía es consecuencia del pecado, de la desobediencia, de la desobligación, Dios no va a bendecir mi oración, vamos a perder tiempo. Y entonces, por no confiar en Dios, vas a hacer muchas cosas. Se tienen que reordenar. ¿Sí me explico? Sí me explico. Le dices a tu niño, ponte zapatos porque el piso está frío y el clima está feo. No quiero. Y al rato se enferma. Y no le dices, hijo, te enfermaste por desobediente y ahora tenemos que pagar tratamiento. Dios honra la obediencia. Y parte de la obediencia es que seamos previsores. Otra previsión sencilla. Estamos en un lugar donde tiembla. Y espero que octubre y noviembre ya no tiemblen. Pero ¿cuántos tienen su mochila de primeros auxilios en caso de que haya un sismo? Levante la mano.
La mochila de emergencia que tanto nos han... Levanta la mano con orgullo, esposa mía. Déjame ver quién más. 2 personas. Los demás. Dios, ¿por qué nos pasó? Porque a buenos y malos, a justos e injustos les acontece lo mismo debajo del sol. No te voy a decir cuántos están vacunados por COVID o no, pero buscar las prevenciones para cuidarnos no es temor, es parte de la obediencia. Ya cada uno puede ir decidiendo. ¿Sí me estoy explicando? Hay muchas cosas del miedo, pero no me quiero llevar más tiempo. Dios quiere que aprendamos a confiar en Él. Así que pues, eliminar el temor de nuestra vida no es tanto luchar con el temor en sí mismo, sino con aprender a confiar y permanecer en Dios. Lo que tú temes, ponlo en manos de Dios. Si es un temor irracional o humano, temor al que dirán, temor al rechazo, temor a repetir los patrones de tu papá y mamá, temor a enfermarte como los demás. ¿Conocen gente que tiene miedo a enfermarse y se termina enfermando? Que son hipocondríacos, temor a, no quiero tener esa enfermedad, no quiero tener, mira, ya me dio, ya la tengo, ya ves, yo les dije. El temor lleva en sí castigo. Déjenme ver si lo tengo aquí. Porque ¿sabías que el que teme, le viene lo que teme? No lo anoté ese versículo, pero hay un salmo que dice, el mal que me temí, me llegó a mí. Es de Job. Ahorita me ayudas a buscar, ahorita les decimos ese versículo. Y no es de que la ley de la atracción, yo temo y me vino y dejo de temer y se va. No, pero ¿sabes que nos predisponemos a lo que tememos? ¿Conocen gente que se sobreprotegió en pandemia y aún así se enfermó? Hay gente que se sobreprotege en algo y no es por prevención, sino por el temor. Y es una línea delgada la prevención y el temor. Como iglesia yo les invito a esto, hago mi paréntesis, que todos tengan un sistema de ahorro. Porque no sabemos qué pase con la economía. Sí, confiamos en Dios, ofrendamos, diezmamos, tenemos ahorro para gustos y gastos, pero ten un sistema de ahorro y paga tus impuestos. Segundo, ten tus mochilas de precaución. Todo lo que tú escuches en noticias de, hacen fraude vía internet, escúchalo para prevención y ya diga a la familia, a ver cómo podemos encontrarte, que no hacer caso de WhatsApp. ¿Cuántos han escuchado de fraudes vía telefónica? Ganaste tal, tenemos un paquete, manda tal dirección, va a venir un asteroide y apaga tu celular. Seamos prevenidos, porque en el mundo aún a los escogidos serán engañados. Y eso va a causar miedo. ¿Han escuchado de gente cristiana que tiene miedo pensando que Jesús ya vino por segunda vez? ¿Han escuchado de gente así? No, ya Jesús ya vino por segunda vez, ya nos quedamos. ¿Así nos quedamos? Qué mal que desconozcas las escrituras. ¿Cuál es el versículo? Job 3:25 para los que están anotando y dice así. Porque el temor que me espantaba me ha venido y me ha acontecido lo que yo temía. Qué curioso, Job dice que le aconteció lo que yo temía. Diario, tú lees en capítulo 1, Job se levantaba a orar por sus hijos, era un padre intercesor. Pero entonces tenía un miedo en el fondo. ¿Por qué intercedía si él era un hombre justo? Porque en medio de la justicia tenía un miedo de que le pasara algo a tus hijos. Ten cuidado con eso, ¿no? ¿Qué habrá pasado que le enseñó a sus hijos? Y en el capítulo 42, cuando tiene otros hijos particulares, creo que su mentalidad cambió con respecto a sus hijos. No lo menciona la Biblia, pero es interesante poder checar esto, ¿no? Vamos a Salmo 44:4. Hay muchas cosas que hablar del miedo, pero el miedo te puede llevar a desconfiar en Dios. Salmo 44:4. De hecho, hay una canción que me gusta, después se las dejaré a las chicas. Imagínate que tuvieras miedo y que empieces a orar como David empezó a orar en este versículo. Tú, oh Dios, eres mi rey, manda salvación a Jacob. Por medio de ti sacudiremos a nuestros enemigos, en tu nombre hollaremos a nuestros adversarios, porque no confiaré en mi arco, ni en mi espada me salvará, pues tú nos has guardado de nuestros enemigos y has avergonzado a los que nos aborrecían. En Dios nos gloriaremos en todo el tiempo y para siempre alabaremos tu nombre.
Imagínate que empieces a orar con esta fuerza cuando tienes miedo y que Dios te ayude. Pero de repente, cuesta trabajo. Vamos a Salmo 34, otro salmo. Salmo 34. Este es un salmo de David cuando estaba siendo perseguido. ¿Sí, alguien te ha perseguido alguna vez? Ay, ya me di la vuelta, ya me subí y me está siguiendo. Da miedo. Imagínate, te están persiguiendo para matarte. Y David hizo esta oración. Se dice que cuando vio el semblante de Abimelech y lo echó y se fue, tuvo miedo y dijo esto: busqué a Jehová y él me oyó y me libró de todos mis temores. Los que miraron a él fueron alumbrados y sus rostros no fueron avergonzados. Este pobre clamó y lo oyó Jehová y lo libró de todas sus angustias. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Gustad y ved que es bueno Jehová, dichoso el hombre que confía en él. Temed a Jehová, vosotros sus santos, pues nada falta a los que le temen, y los leoncillos necesitan y tienen hambre, pero los que buscan a Jehová no tendrán falta de ningún bien. Si tú te das cuenta, David tenía miedo, y busqué a Jehová, y él me oyó, y fui librado de todos mis temores. El temor al futuro, el temor a que te falte algo, el temor a que pase algo, yo te invito a que se los dejes en manos de Dios. Oye, tengo miedo. Yo te voy a decir algo práctico. Si tienes miedo, anótalo y pregúntate, ¿este miedo tiene algo práctico que me ayude a sobrevivir? ¿No? Si el miedo a que te falte dinero te va a llevar a ahorrar, es algo práctico y ya confías en Dios, empiezas a ahorrar. Si el miedo a que, oye, si hay una alerta sísmica y no estoy preparado, guarda tus documentos en una USB. Si el miedo a que, oye, ya entraron a la casa de la vecina y el miedo te hace poner protecciones, adelante, que el miedo te ayude a prevenir y hacerle más difícil a los villanos esto. Si el miedo hace que tú por lo menos le digas, hijos, tenemos un sistema aquí, que cuando tú salgas, me llames cuando llegues y cuando regreses, y no solamente los niños, como matrimonios, a donde vas, ya llegué amor, donde vayas, ya llegaste amor, porque es un sistema de protección y cuidado. ¿Sí me estoy explicando? El miedo nos ayuda en lo práctico, saludable, a poder confiar, a honrarnos. Oye, mamá, ya llegué. ¿Cuántos les gustaría que hicieran esto? No te lo tengo que pedir, hijo. Mamá, papá, ya llegué. Papá, mamá, el cambio te lo doy aquí, no te tengo que seguir con miedo, se me acabó y se me cayó y se me perdió, no sé qué pasó. Si trabajamos bien el miedo, puede hacer un sistema de honra. ¿Sí me explico? Y aquello que nos paralice, nos bloquee, se lo dejamos a Jesús a sus pies. Ten, Jesús, tengo harto miedo a que pase algo con mis hijos. Voy a prevenir, pero lo que no puedo controlar te lo dejo a ti, en tus manos, a tus pies. Y este salmo, ¿cuántos se han sentido como David? Yo te busco, Señor, y quiero que me oigas. Líbrame de todos mis temores. Aún los que desconozco, pero están ahí, nada más me paralizo. Y yo quiero mirarte a ti, quiero ser alumbrado para saber dónde piso, hacia dónde voy. Que tú muestres a dónde tengo que ir. Yo quiero que mi rostro sea alumbrado por ti y no sea avergonzado. Si todos los que te han mirado han sido alumbrados, yo quiero mirarte y no quiero caer en vergüenza por el miedo que tengo. Y entonces sigues orando y le dices, Dios, yo soy pobre, pero tú me oíste y me libraste de todas mis angustias. Qué padre es poder orar así. Aprender a orar para nuestras emociones, dejar a Dios, es importante. Oye, ¿cómo se me quita el miedo? ¿Alguien ha cantado cuando ha tenido miedo? Scooby-Doo, caricaturas de Scooby-Doo. Le decía Shaggy a Scooby-Doo, el perro grandote, oye, Scooby, ponte a cantar para no tener miedo. Oh, claro, Shaggy. Y ahí Hanna-Barbera los ponía a chiflar. Pero eso, ¿sabías que es una muy buena estrategia? Cantar alabanzas cuando tengas miedo. Estábamos cantando El Señor es mi guerrero, cántala. Jehová es mi guerrero, aunque vaya al SAT. No sé cómo vayas a cantar. Jehová es mi guerrero, mi mamá no me va a regañar. No sé qué tengas que cantar para dejarle el miedo a Dios. Pero ¿a cuántos les ha funcionado cantar alabanzas cuando hay miedo? Porque no solamente
psicológicamente funciona el cantar, tiene muchos procesos. Cuando ponemos en Dios nuestra confianza, eso ayuda mucho. No me acuerdo quién la canta esta chica. Busqué a Jehová y el mayor. No canto, ahorita me dicen Cordero. Y esa canción la canta con tal pasión como digo, yo estaré orando así cuando tengo miedo. Que el miedo no te quite el tiempo para dormir. ¿Alguien el miedo les ha quitado el sueño? Así como la angustia. Catherine, Salmo 34 de Catherine Cordero. Ahí búsquenlo de tarea. Además de estar orando por Colombia, son nuestras 2 tareas que tenemos, y de hablar sobre el Día de Muertos a tus hijos. Tienen 3 tareas, iglesia. Catherine Cordero, Salmo 34. Y es el Salmo 34 cantado. Busqué a Jehová y él me oyó y me libró de todos mis temores. Una vez yo la canté, la quería poner en un cara a cara, y a mí me impactaba porque los miedos en el hombre, dice la Biblia, le crean lazo. El miedo que tú tengas te va a causar preocupación y te va a hacer que seas torpe en lo que Dios quiere que tú hagas, ¿no? Esa es la parte del temor. Hombres, mujeres, adultos, que podamos ser libres de los temores. ¿Cuántos tienen miedo a ser malos papás? Levanten la mano. Que la instrucción del Señor les quite ese miedo y que los demás podamos ayudar. ¿Cuántos se han equivocado como papás? ¿No? Y aún así, ¿cuántos saben que no les han salido mal los hijos? ¿No? Los hijos pueden decidir cosas, pero quitémonos esos miedos de decir, Dios, mi temor de ser mal papá, mala mamá, mal administrador, que de repente no tengo miedo de los talentos que tú me das y por eso lo escondí. Hay toda una parábola de eso. ¿Cuántos de ustedes tienen miedo de hacer las cosas y se han guardado los talentos que Dios te ha dado? Por ahí alguien dice, la mitad de la iglesia, por eso no están sirviendo. Cállate, no estés hablando. No tengan miedo de servir a Jesús, no solamente aquí dentro de la iglesia, sino en el reino de los cielos. La parábola de los talentos es, el hombre tuvo miedo porque sabía quién era Dios y lo escondió. Y hay una consecuencia, por cuanto tú sabes que yo siembro donde no, yo cosecho donde no sembré, que se te quite a ti, se le dé, en pocas palabras, al que no tuvo miedo. Iglesia, cualquier miedo que tú tengas, pónselo en manos de Dios. Si requiere apoyo especializado, aquí habemos varios psicólogos, hay varios consejeros de la palabra de Dios que podemos apoyarte. Oye, pero mi miedo es bien ridículo. Delante de Dios no es ridículo. Porque ¿cuántos saben que aunque sea pequeña esa cosa te puede limitar mucho? Pero es una arañita, pero esa arañita hizo que no te levantaras del asiento donde estabas. ¿Alguna vez has pasado eso? Y la Biblia dice que las pequeñas zorras echan a perder la viña, la pequeña mosca echa a perder el perfume del perfumista. Un pequeño temor puede provocar grandes elementos en lo particular. Tuve miedo y pasó algo y me paralizó y no pude hacer más cosas y luego va a venir la culpa. Dejarle a Jesús nuestros temores, así para que se vea, Jesús, con todo y miedo hazlo, sal de la barca con todo y miedo, y cuando empieces a ver otra vez las circunstancias y tengas miedo, Jesús te va a sacar. La Biblia está llena de momentos donde el temor desgastó a los hombres y mujeres de Dios, y Dios no quiere eso. 3 partes para concluir. 1, ¿qué causa el miedo? La separación de Dios. Salmo 51:11. Salmo 51:11. Dice así: no me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu, vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Cuando nos separamos de Dios, nos da miedo. ¿Qué fue lo primero que tuvo Adán y Eva cuando pecaron? Miedo, porque estábamos desnudos y nos escondimos. Y entonces el miedo te lleva a la vergüenza, a la culpa y se vuelve un círculo vicioso. Otra cosa que causa el miedo, la incredulidad. Por eso leer las Escrituras es algo necesario para que dejes de tener miedo. No basta con decirle a tus hijos, no tengas miedo. La fe puesta en práctica ayuda mucho. Yo quiero que me acompañes a Marcos capítulo 4. Marcos capítulo 4, versículo 40. Marcos 4:40.
dice, Jesús está calmando la tempestad, lo despiertan, ¿no? Maestro, ¿no tienes cuidado de nosotros que perecemos? Versículo 38, el 39, Jesús se levantó, reprendió el viento, el mar, le hizo calla, enmudece, y cesó el viento y se hizo gran bonanza. Y en el versículo 40 les dijo, ¿por qué estáis tan amedrentados? ¿Cómo? ¿No tienen fe? Y ellos ya después se temieron con gran temor y se decían el uno al otro, ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Pero la incredulidad, ya habían visto a Jesús hacer milagros, vino una tormenta y tienen miedo. Oye, ¿no te despiertas, Jesús? Vamos a perecer. Se les olvidaba, habían dicho unos minutos antes, bueno, un momento antes, que Él era el Hijo de Dios y tenían miedo. ¿A cuántos nos ha pasado? Venimos a la iglesia, pasa algo y nos da miedo. Sí, venimos a la iglesia, pasa algo y nos da miedo. No vamos a juzgar a las personas que tengan miedo, se vale tener miedo, pero como comunidad y familia vamos a decir, ok, tu miedo vamos a cacharlo y este miedo es para que prevengas, va a ser para que hagas algo en lo particular o te ayudo para que también sigas confiando en Dios. Se vale que tengamos miedo. No vamos a juzgar y decir, pecador, tienes miedo, te falta fe. Pero si le falta fe en lugar de juzgarle, apoyémosle. ¿Sabes qué? No me alcanza el dinero y tengo esto. Oye, me dijeron esto. Oye, me enfermé esto. Oye, la situación en el hospital está esto. En lugar de juzgar, apoyemos a su fe. Porque ¿cuántos han encontrado una situación difícil y el apoyo de otras personas te ha bendecido? Nuestra fe puede estimular a una o la otra persona a que le baje 2 rayitas al miedo. Seamos honestos. ¿Alguna vez has tenido miedo a algo y le pides ayuda a otra persona para que lo hagan juntos? Aunque los dos tengan miedo. Voy a concluir con esto. Ayer mi esposa no había visto capítulos de Bob Esponja. Nunca había visto capítulos de Bob Esponja. Y ayer nos pusimos a ver Bob Esponja, no hay desde los primeros, pero empezamos con la temporada 11 en Netflix. Y exactamente, Bob Esponja quería ir a una montaña rusa, tenía miedo, pero no se lo dijo a Patricio Estrella, su amigo. Y Patricio Estrella también tenía miedo. Y los dos dijeron, pues vamos juntos para que el miedo sea menos, ¿no? Y ahí empezó la travesía. Dicen, si las penas con pan son menos y compartidas son menos, cuando tengamos miedo como comunidad de fe, apoyémonos los unos a los otros. Tengo miedo, tengo un examen, tengo una presentación, me toca hablar con Claudia Sheinbaum, tengo miedo. Venga, vamos a orar por ti, ¿no? Lo que para alguno puede ser miedo, para el otro es un reto. De hecho, algunos los voy a estar invitando a que estén aquí al frente y oren o den una palabra. Tengo miedo. Bienvenido, que tengamos el temor al Señor y el miedo nos lleve a cambiar cosas en nosotros. Última cosa que provoca el miedo, la ignorancia. ¿En serio? El pueblo perece por falta de conocimiento y entre ellas está la ignorancia. En Proverbios 10:14 dice así. Proverbios 10:14. Los sabios guardan la sabiduría, mas la boca del necio es calamidad cercana. La calamidad es algo que puede provocar cuando no tenemos conocimiento e inteligencia. Y si nos vamos, a esa predicación va a ser próximamente, si nos vamos al temor del Señor, sabes que aún todas las cosas ayudan a bien. Y entonces puede haber cierta zozobra, pero no te desgasta. Dices, Dios es emocionante, interesante y tengo miedo, pero en ti confío. En tu nombre echo la red, en tu nombre camino. Sí me da esta sensación de aceleración, ritmo cardíaco, creo que se me subió el azúcar, pero en medio de esto confío en ti. Y cuando confiamos en Dios, wow, el rey David dijo, el día en que temo, yo en ti confío. Salmo 56. Y cuando creemos eso, wow, el día en que tú temas, confía en Jesús. Yo lo he practicado cuando me ha tocado trabajar y cuando trabajaba por la Embajada de Estados Unidos. Oye, es el fiscal y tal cosa. ¿No te da miedo? No, porque en las mañanas yo les decía, en las mañanas yo voy con mi papá y hablo con él. Y cada vez que antes de dar una plática, una conferencia, me he puesto a orar y decir, Dios, lo nuevo, aún lo que sale de mis manos, la incertidumbre lo pongo delante de ti, que se haga tu voluntad, nada más dime cómo hacerla bien. Eso me ayuda. Yo te invito a que si tienes cualquier miedo, se lo pongas a Jesús. Que analices ese miedo y si te lleva a prevenir, a procurar hacer algo que te ayude de aquí en adelante, hazlo.
Que este miedo nos lleve a tener temor del Señor. Confío en ti. Tú estás sobre toda circunstancia, sobre toda dificultad. Tengo miedo y estoy en el hospital, pero yo confío en ti que puede haber un milagro, y aún si no haces un milagro, sigo confiando en ti. Eso es algo fuerte, ¿no? Dios, y aunque no respondas a esto y no me regresan el dinero, no encuentro trabajo, no encuentro esto, el miedo lo pongo a tus pies y sigo confiando en ti. El temor al Señor es que lo respetes a tal grado, aunque aparentemente no conteste tu respuesta. ¿Sí me explico? Ese es poder trabajar el miedo. Cuando veas la palabra no temas, recuerda que el no temas es para que veas quién es Dios en ti. No temas porque yo te cuidaré. No temas porque aunque andes en valle de sombra de muerte, no temerás mal alguno. No temas porque aunque pases por el fuego o solo por las aguas, cuando pases ahí, no temas, yo estaré contigo. El temor nos tiene que llevar a confiar en Dios. ¿Tienes miedo? Sí. ¿Y aún así lo hago? Sí, porque sigo confiando en Dios. Que sean tus frases. En lugar de decir no tengas miedo porque no tengo miedo aquí. No, es sí tengo miedo, pero confío en Dios. Sí tengo miedo y aún así lo hago. Sí tengo miedo y no dejo que el miedo me gobierne, porque Dios no me dio espíritu de cobardía para quedarme ahí, sino de poder, amor, dominio propio. Tengo miedo a equivocarme, pero eso me hace estudiar para ser un buen papá aún sin tener hijos. Tengo miedo a que la economía falle y no tengo un sistema de ahorro para el retiro. No tengo un Afore, por eso me pongo a ahorrar. Tengo miedo a que la gente se pueda ir y venir, pero que pueda decir, yo te enseñé todo lo que pude como amigo y pastor. Tengo miedo a que pase algo, tengo miedo a que pase algo en mi matrimonio, por eso me esfuerzo a trabajar con mi esposa y los hombres están en un reto. Tengo miedo, el miedo me lleva a actuar, no a paralizarme, no a reaccionar, no a pecar, me lleva a confiar en Dios. Dios, lo que estoy haciendo, ¿qué tanto te está dando gloria? Eso, de eso se trata, aprender a orar para nuestras emociones, particularmente el miedo, dejar a Dios y controlar. Cierra tus ojos. Pon delante de Dios el temor que tengas que ahorita te esté dando vueltas. Puede ser algo físico, algo social, algo de hace tiempo, de incertidumbre. Recuerda que la Biblia ofrece esperanza y consuelo en momentos de miedo y que Dios está siempre dispuesto a escuchar y a librar. Lee Salmos, Proverbios e Isaías, pero que este miedo que tú tienes, hoy pónselo delante de Dios. Dios, tengo miedo a fallarte, tengo miedo a ser mal papá, tengo miedo a que me divorcie, a que me despidan del trabajo, tengo miedo a no tener una libertad financiera, tengo miedo de volverme igual que mi papá y que mi mamá. Tengo miedo de enfermarme de otra enfermedad, tengo miedo de que lo que han dicho otros de mí se vuelva una realidad. Tengo miedo de envejecer, tengo miedo de quedarme sola, solo. Cualquier miedo en este momento, díselo a Dios. Y líbranos Dios. Líbrame de mi miedo. Líbrame de mi miedo de no ser ese hombre, esa mujer que tú has querido que yo fuera. Líbrame del miedo que me paraliza, que me hace desobedecer. Líbrame aún del miedo que me hace buscar otros dioses, idolatrar otras cosas y no buscar plenamente de ti. Enséñame a orar cuando tenga miedo. Enséñame a orar y enseñarles estas oraciones a mis hijos. Enséñame a saber que tú me amas y este amor echa fuera todo temor. Enséñame a tener miedo de forma inteligente y que me lleve a prevenir, que me lleve a educarme de forma diferente. Quiero tener precaución, prevención. Y enséñanos a todos a tener el temor al Señor. Enséñanos a tener el temor al Señor. El temor que es el principio de la sabiduría. Enséñanos a tener este temor que nos lleve a honrarte, a respetarte. Y por tal motivo no hacemos cosas que te desgasten. Dios, enséñanos
del temor tuyo. Y como iglesia, enséñanos a confiar en ti. Ya que se lo estás entregando a Dios, hagamos lo siguiente, con tus ojos cerrados. Si ahorita tú tienes un temor, ponte de pie. Queremos orar y abrazarte a ti. Si tú tienes un temor como hermano o hermana en la fe, ponte de pie. Porque lo que queremos hacer es orar, bendecirte y ayudarte. Si tú estás sentado, tú dile: Dios, tú sígueme ayudando. Jesús, tú síguenos ayudando. Te voy a pedir que si tú sigue orando, pero si tú sabes qué es el miedo y qué es que te consuelen, ve con una persona que esté parada y abrázale. Ora por él, por ella. Como iglesia, hagámoslo como familia. Si tú sabes qué se siente tener miedo y no ver un resultado, ve y abraza, ora, que haya 2 o 3 personas. Si sabes qué se siente tener miedo, qué es fallar, ve y acércate, ora por él, abrázale a ella, y que le puedas decir: no temas, porque el Señor tu Dios está contigo, que te sostiene, que es tu Padre, que es tu amado. Que sea Jesús. Dios, si hay un temor como familia, lo ponemos ante ti. Confiamos en ti. El temor al futuro, a la incertidumbre, lo ponemos ante ti. Al que va a pasar, aún pueden ser miedos muy razonables. Ayúdanos a confiar en ti, a tener una plena confianza en ti, Jesús. Enséñanos a orar cuando viene ese miedo. Hospital, cárcel, en momentos de necesidad, en momentos legales, en momentos de reto. Enséñanos a orar para en ti aprender a confiar. Gracias, Cristo Jesús. Dale un abrazo a esa persona y bendícele. Gracias, Jesús. Un buen abrazo, una buena oración y una plática más adelante. Proverbios 10:24. Gracias, Gaby. Lo que el impío teme, eso le vendrá, pero a los justos les será dado lo que desean. Y en Jesús somos justificados. Lo que tú deseas te sea dado en Cristo Jesús. ¿Por qué no? Si estás actuando impíamente, te va a venir lo que le tienes miedo, ¿no? Simplemente vean mil maneras de morir y todos los impíos mueren así mal. Yo no tengo miedo a la muerte
Y es uno de los miedos más fuertes, ya ni lo hablamos, el miedo a la muerte, ¿no? Miedo a morir joven, miedo a morir sin haber terminado, cumplido varias cosas. Y cada día digo, como si fuera el último, Dios, permíteme. Que podamos confiar en Dios en medio de cualquier miedo. Que aún si alguno de nosotros muere, que podamos decir lo que pudimos disfrutar de él o de ella, gracias, porque para Dios la muerte de sus amados es muy apreciada. Estos miedos te invito a que los podamos dejar en manos de Dios. Si consideran que necesiten apoyo o ayuda, la idea es llevar las cargas los unos de los otros y apoyarnos, ¿no? Por eso ya cuando ves a un zombie dices, no me da miedo el zombie, me da miedo no obedecer a Dios. Y es otro tipo de forma de ver el mundo, ¿no? Pero en este tiempo estemos orando. Sobre todo porque ahorita van a tener, les repito, son fechas donde los miedos se dan mucho, ¿no? Y quieren espantarte con otras cosas. Y por ahí hay gente que dice, no le tengo miedo a los muertos y fantasmas, le tengo miedo a los vivos. Pues ni siquiera a los vivos les tenemos que tener miedo, porque Jesús tiene control y cuidado de nosotros. Vamos a orar para despedirnos. Esperemos que esta palabra esté llegando a tu vida. Tenemos la última entrega el próximo domingo, nuestro primer domingo de noviembre, y tiene que ver con aprender a controlar la soledad, la frustración y la desesperanza. Aunque ustedes no lo crean, hay mucha gente cristiana que se siente sola estando en una iglesia, o que tienen familia y se siente solo porque papá y mamá no les pelan, ¿no? Desesperanza porque aunque la esperanza de México no es un hombre ni un partido político, es Jesucristo, pero hay desesperanza porque dicen, ¿y qué va a pasar con mi vida? ¿No? Y la frustración, por eso hacemos muchas cosas que no le agradan a Dios. Esas tres las veremos por último el siguiente domingo. Pero toma de la mano a la persona que tienes ahí, ¿sí? Pónganse de pie todas y todos para que descanse el asiento. Y vamos a bendecirles. Vamos a orar, iglesia. Gracias, mi Dios, gracias porque somos perfeccionados en tu amor. Tu perfecto amor desvanece, deshace, destruye todos nuestros miedos, todos nuestros temores. Gracias porque yo sé que como comunidad, como iglesia, nos estás sanando. Como tus hijos y tus hijas nos identificamos así justamente y te reconocemos como nuestro Padre y sabemos que tú eres nuestro lugar seguro, Señor. Gracias por este día, gracias por cada familia que pudo venir a congregarse, a reunirse, a buscar glorificar tu nombre en comunidad, en familia, y te pedimos en el nombre de Jesús que tú les des una semana de victoria, que tengan una semana de bendición, una semana llenos de tu presencia, una semana llenos de tu palabra, Señor, y que puedas seguir trabajando en nuestra vida y en nuestra casa todo lo que quieres hacer en este tiempo de cierre de año que consagramos, dedicamos a ti. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Estamos despedidos. Saluda a 250 personas. O sea que tienes que saludar como 3 veces los mismos. Ya tenemos más